Y estamos ya preparados para hablar de alimentación con Miguel Ángel Urueña. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, responsable del blog Gominolas de Petróleo, www.gominolasdepetróleo.com. Bueno, Miguel Ángel, en esta semana y en estos días se ha hablado mucho de esa ley, de esa normativa que, en fin, que obliga a renombrar o en todo caso a no malnombrar a algunos panes, a algunos preparados, pues a partir de harina y agua, a los que conocemos como pan y derivados. Y levadura, ¿no? Y levadura, sí, claro, hombre, sin levadura aquello... ¿Qué haría yo sin levadura? Bueno, pues eso, que ha habido mucha polémica y también hay muchas dudas, ¿no? Sí, entró en vigor esta norma el pasado lunes, este lunes, vaya. Y ya habíamos hablado de ella en este programa, pero bueno, sí que han surgido algunas dudas, así que bueno, pues vamos a recordar qué es lo que dice la legislación y a tratar de responder esas dudas. La mayor novedad de esta norma era la regulación del pan integral. Hasta entonces, hasta hace bien poco, lo que nos decía un estudio de la Universidad de Valladolid es que el pan que comprábamos como integral pues no era tal. Solamente un 35% de los panes que se vendían como integrales realmente eran integrales. Y es que la anterior normativa, que era del año 1984, que ya llovió, pues la anterior normativa no regulaba este aspecto. Solamente decía que para poder llamar integral a un pan tenía que estar hecho con harina integral, pero no decía en qué proporción tenía que estar esa harina. Esta nueva norma nos dice que para poder llamar a un pan integral el 100% de esa harina tiene que ser integral. El 100%. El 100%. O si no, pues se puede vender como pan 60% integral, por ejemplo. Pero hay que ponerlo. Hay que ponerlo. Dice, este pan es integral, pero no, entre paréntesis, no todo. Pero no todo. Eso es. Y hay que poner cuánto es. Entonces, por una parte, una de las dudas que ha surgido es, personas que me preguntan, que me dicen, pero si aquí veo que solo pone 60% integral, ¿por qué lo venden como pan integral? Bueno, lo que en algunos casos pone es 60% de harina integral, pero ese 60% se refiere al conjunto del pan. Es decir, el 60% del pan está formado por harina y esa harina es toda ella integral. Eso es lo que, si se etiqueta como integral, eso está bien. Vale. No puede ser un pan, no puede ser 100% harina integral, porque si no, no estaríamos hablando de pan, estaríamos hablando de harina. Exacto. Porque el pan tiene, se elabora con agua, con sal, con levadura. En todo caso, 100% harina integral en tanto y en cuanto la harina que lleva el preparado. Eso es, que toda la harina sea integral. Bien. Si vemos en el listado de ingredientes, si vemos harina integral y harina de trigo, pues entonces eso no se puede etiquetar como integral. Habría que poner el tanto por ciento de harina integral que contiene. Eso es. Otra de las dudas que surge a este respecto es, el lunes se lanzó mucha gente al supermercado a ver si se cumplía la normativa. Bueno, yo el primero, claro. Y me dicen muchas personas, pero si no se cumple. Es verdad que todavía en algunos casos no se cumple. Y es porque la legislación pues deja un tiempo de adaptación para que se vayan agotando hasta que se agoten los etiquetados, los envases, porque claro, el stock que tienen los fabricantes no lo van a tirar así porque haya entrado en vigor la normativa de un día para otro. Se deja un tiempo para, hasta que se agoten esos stocks. Y por eso todavía hoy podemos encontrar en los supermercados panes según la normativa que estaba en vigor hasta este domingo pasado. Pero poco a poco iremos viendo que la normativa se va adoptando. Otra cuestión, ¿cómo sé si se cumple la normativa en un pan que se vende a granel? Porque cuando está etiquetado, bien, lo veo en el etiquetado, pero si se vende a granel, pues ahí en las panaderías existen fichas técnicas, la podemos pedir y deberían enseñárnosla. Otra cosa ya es que tengamos que pelear para que nos la muestren o no. Siguiente pregunta. Sí. ¿Esto afecta a otros tipos de pan? Espera. ¿Esto afecta a otros tipos de pan? Me alegra que me hagas esa pregunta.
Pues sí, esto afecta a todos los tipos de pan, a los colines, a las tostas, a todos estos panes que se venden envasados. Sí, las tostas que ya vienen tostadas. Sí, el pan tostado. Vaya la tontería que acabo de decir. Pero bueno, eso. El pan tostado. Los que hacemos en casa o el pan que compra dice, bueno, mira, aunque sea malo ese para tostadas, vale. El pan de molde, bueno, todos los panes. El pan de molde, vienen... por ejemplo, y esos que dicen artesano. Pues ahí también la normativa recoge un apartado específico para ello, porque hasta ahora, bueno, pues yo veo algo que dice artesano y me imagino a un señor o a una señora amasando cada uno de esos millones de bollos de pan que se convierten en pan de molde y que pues habitan las góndolas de los supermercados del país. Me imagino un trabajo muy duro. Pues sí, en los panes que se venden en los supermercados, obviamente no, la mayoría de ellos, la gran mayoría, por no decir todos, no son artesanos. ¿Por qué le ponen artesano? ¿Todos? Bueno, pues porque nos gusta porque cuando compramos alimentos pues tenemos esa idea de que lo tradicional, lo casero y lo artesano es súper guay. Claro, es mejor, es más sano, es más natural. Claro, y lo industrial y lo moderno, pues igual que en otros sectores se ve bien, en el sector de la automoción, por ejemplo, pues queremos comprar un coche último modelo, moderno, y con todas las tecnologías. Sí, no, ahí lo casero no... Ahí lo casero no va. No está valorado. Y lo tradicional y lo artesano, bueno, lo artesano todavía, pero vamos, que en algunos sectores está bien visto y en otros no. Y en alimentación pues está mal visto porque nos lo venden así, porque nos venden que lo de antes es mejor. Y bueno, al final tenemos miedo de esas cosas que son industriales, que al final pues una sopa industrial pues se hace igual que una casera. Se mezclan los ingredientes en una olla, lo que pasa que el tamaño es más grande. Claro. Y bueno, luego ya ahí sí depende de los ingredientes que quiera añadir el fabricante. Los hay con mucha sal, los hay con poco pollo, pero bueno, para eso está el listado de ingredientes. Estoy hablando de caldo de pollo. Sí. En el pan pues ocurre más o menos lo mismo. Lo que han hecho hasta ahora muchos fabricantes es poner artesano porque nos gusta la idea. Pero eso no quiere decir que el pan sea mejor ni que esté hecho por miles de personas, cada una amasando un pan. Claro. Lo que hace la normativa esta, la nueva norma de calidad del pan, es recoger un apartado específico y dice que a partir de ahora solo se podrá llamar pan artesano aquel que está elaborado con mano de obra humana, donde prima el factor humano sobre el tecnológico. Donde los panes, la masa se amasa y se fermenta en una sola tanda, pues eso, mezclas la harina en una sola amasadora y no haces como en los panes industriales que se hacen pequeñas piezas y se fermenta todo, pues un poco a lo bestia, vaya. Y que se tiene que hornear y procesar en pequeñas series y además tiene que estar supervisado por un maestro panadero. Para diferenciar pues el sistema industrial del artesanal, que en este caso pues sí que hay diferencias, sí que puede haber diferencias, porque el industrial pues las fermentaciones son más rápidas o se hacen en dos fases. Se hace una precocción, por ejemplo, y luego se congela el pan para terminar de cocerlo en el punto de venta. Sí que se hacen diferentes técnicas y eso se ve reflejado en el producto final, no solamente porque en uno intervengan las máquinas y en otro no. La diferencia principal está en la forma de elaboración, en los pasos, en los procesos de elaboración. Y pues esta nueva normativa además pretende proteger y diferenciar esos panes para proteger a las pequeñas empresas. Más novedades. La masa madre, que esto también suscita. La masa madre, ese gran desconocido. Sí, porque se habla mucho de masa madre, no hay más que una, o ahí no se aplica, no, es verdad, no. Pues cierto, mira, la masa madre, si es masa madre de verdad, puede ser la misma durante años. Sí, es como décadas. ¿Cómo se llamaba aquello? ¿Un tamagotchi? Sí, es como un tamagotchi. Sí. Sí, la masa madre, que ahora se ha puesto muy de moda y hasta este momento solo la normativa no. Que es como un tamagotchi, solo que esto sirve para algo. Sí. Bueno, yo nunca tuve uno de aquellos. Sí. Pero sí, me parecía un poco.
Pues la cosa es que se vendía madre. pan de masa madre y todo el mundo hablaba de esto y poca gente sabía lo que es. La masa madre es una forma de sustituir las levaduras, digamos, de cultivo industrial, las levaduras estandarizadas. Sí. Lo que se hace, en lo que consiste la masa madre es mezclar harina de trigo o de la que queramos con agua, podemos añadir sal o no, y dejamos que fermente de forma espontánea. Entonces ahí se empiezan a crecer levaduras salvajes y bacterias acidolácticas, es decir, microorganismos que no están estandarizados, que son pues muy variados y cada uno de ellos aporta unas características concretas y normalmente un sabor muy ácido debido a la presencia de estas bacterias acidolácticas. Y bueno, pues esa masa madre, que es al final como una masa panaria, pero más esponjosa, más, bueno, pues como si fuera blandiblue, así. Pues, bueno, la gente que la utiliza, pues la cuida durante, como dices, como si fuera un tamagotchi, se va alimentando y bueno, pues dura el tiempo bueno, pues mucho tiempo. Depende de cómo la cuidemos, si la mantenemos con buenas condiciones, si vamos añadiendo harina y agua y estas cosas. Y luego se puede utilizar en sustitución de la levadura, como digo, de la levadura estandarizada. Y eso pues da unas características al pan bastante diferentes. Como digo, pues un sabor más ácido y bueno, que es en lo que más se nota. Y otras características, bueno, de textura, de aroma. Y la nueva normativa recoge pues este aspecto, que los panes de masa madre tienen que estar elaborados con esa masa madre, que la masa madre esté hecha con harina y agua y fermente de forma espontánea, porque la trampa que había hasta ahora era que se añadían levaduras de cultivo o se añadían yogures, por ejemplo, para acelerar la fermentación. Y bueno, pues eso es trampa. No es que pase nada, pero bueno, es que pues le quita toda la gracia a la masa madre. Se recoge también la existencia de masa madre o la posibilidad de utilizar masa madre inactiva, que ayer me preguntaban por esto. ¿Qué es la masa madre inactiva? Pues es la masa madre a la que se aplica calor o pasteurización para inactivar esos microorganismos. Los microorganismos quedan ahí, bueno, pues aletargados y bueno, pues lo que quedan son las características organolépticas de esta masa madre, ese sabor ácido. Lo que no me queda a mí muy claro es si se pueden utilizar otros sistemas para inactivar la masa madre, por ejemplo, la congelación, porque no se hace mención específica a ella en la normativa y bueno, pues me queda a mí esa duda, si se puede inactivar con congelación o no, pero bueno, ya preguntaré a ver si me entero. Más cosas, se regula también la cantidad de sal que se puede añadir al pan, que se fija un máximo de 1,31 gramos por cada 100 gramos de pan. Y bueno, esto entrará en vigor el 1 de abril de 2022. Todavía hay un tiempo. Hay tiempo. Así que todavía sigues. Todavía nos podemos seguir tapando las arterias con una alta dosis de sal en los preparados de pan y demás. Todavía es bastante cantidad, el 1,31, porque se supone que a partir de 1,25 gramos de sal por cada 100 gramos de alimento ya es demasiada sal. Y bueno, pues esto es algo que preocupa sobre todo a las autoridades sanitarias. Recordemos que en España consumimos el doble de sal de lo que se recomienda. Consumimos 10 gramos por persona y día cuando se recomienda no superar 5 gramos por persona y día. Así que bueno, moderación con la sal. No acostumbrarse a comer las cosas con demasiada sal, de hecho ir acostumbrando al paladar poco a poco a comer con menos sal, como hemos recomendado ya en algún momento. De hacerlo con el azúcar, ¿no? De reducir también, y que nuestro paladar se vaya acostumbrando a ello. Sí, más preguntas que me hacen con el pan. Ayer o antes de ayer publicaron una noticia en un periódico de tirada nacional que decía que la nueva norma del pan era un coladero para los panes extranjeros. Porque los panes que se fabriquen en otros países de la Unión Europea no tienen por qué acogerse a estas restricciones que impone la normativa. Entonces, pues había gente que decía, entonces nos van a vender pan integral traído de Italia, por ejemplo, que no sea tan integral como el de aquí. Hombre, pues podría pasar, porque
podría pasar, pero no es lo habitual y no creo que debamos tener miedo por ello, porque la mayoría del pan que se consume en España se fabrica en España, porque bueno, es un pan de consumo, digamos, no se puede dilatar mucho en el tiempo, desde la fabricación hasta el consumo, tiene sobre todo el pan diario, y bueno, pues no creo que debamos preocuparnos. ¿Por qué se permite esto? Bueno, pues por lo que se conoce como principio de reconocimiento mutuo entre los países de la Unión Europea. Bueno, hay una normativa europea que es común a todos los países, y luego cada uno de los Estados miembros tiene una legislación específica. Por ejemplo, en el caso de España tenemos esta del pan. Y España, por ejemplo, puede comercializar en otros países y otros países en el nuestro, siempre que cumpla la legislación europea. La normativa nacional pues queda limitada al territorio nacional y se permite la comercialización pues bueno, para facilitar las transacciones comerciales. Esto es el mismo caso que nos encontrábamos cuando hablábamos de los insectos, cuando hablábamos de países donde se podían vender insectos y en España todavía no había una normativa clara que permitiera comercializarlos. Bueno, pues se podían vender en España porque en otros países de la Unión Europea también se podían vender. Eso es lo que se conoce como el principio de reconocimiento mutuo. Y bueno, pues el mayor interrogante con lo del pan, que ya escapa un poco a la normativa, ¿el pan engorda? Bueno, lo que nos dicen las estadísticas es que... Cuidado, Miguel Ángel, que estamos aguantando de comer más pan porque queremos que engorda. Si ahora nos llegas a decir que no... No, bueno, esto de engorda o no engorda, pues depende mucho de todo, de la cantidad que comamos, de cómo seamos, de nuestras condiciones, de nuestras características, de nuestra actividad física. Vale. Pero es verdad que el pan aporta muchas calorías y no aporta muchos nutrientes. Ya lo hemos dicho aquí alguna vez, que es bastante... Es un alimento pobre. Sí, es un alimento pobre, siempre lo ha sido, unido también a esto, a clases sociales. Bueno, cuando no teníamos que comer, pues comíamos pan, porque era muy barato. No solo pobre desde el punto de vista económico, sino pobre desde el punto de vista nutricional. Claro. Aporta muy pocos nutrientes. Y básicamente es harina, almidón, y bueno, pues lo que hace es aportar mucha energía, y energía además que, el almidón se metaboliza muy rápido si el pan es de harinas refinadas, si está formado por harinas refinadas, y al final eso puede repercutir negativamente sobre nuestra salud. Lo que nos dicen las estadísticas, decía, el estudio Anibes, que, investiga los hábitos de consumo en los españoles, pues nos decía que el pan es el alimento que más energía aporta en nuestra dieta. Aporta un 11% de las calorías diarias. Está en cada persona. ¿El 11%? Es el alimento que más... Alimento, ¿no? Sí. El alimento que está en la cumbre del ranking de los alimentos que más aportan en nuestra dieta. En el segundo puesto está el aceite de oliva, en el tercero las carnes, luego la bollería, la pastelería, los embutidos y los productos cárnicos, en el sexto puesto está la leche, en el séptimo la fruta, en el octavo los granos y las harinas, en el noveno los precocinados, y tenemos que llegar hasta el 10 para encontrar las verduras y las hortalizas. Vaya, hombre. ¿Qué hombres? Hay que invertir esa estadística, ¿eh? Es verdad que en algunos productos es difícil que bajen de posición porque son muy densos energéticamente, una poca cantidad de producto aporta muchas calorías. El aceite de oliva, por ejemplo. Por ejemplo, o la bollería y la pastelería. Una cucharada son como 90 calorías. Claro, pues para competir con las verduras, por ejemplo, para que las verduras aporten tantas calorías habría que comer muchísimas. Claro. Pero, hombre, es verdad que aquí hay alimentos o productos que deberían estar bastante más abajo. Los precocinados, por ejemplo. Los precocinados, la bollería y la pastelería, que sí que aportan mucha... Está en cuarto lugar. Sí. Y, bueno, pues esto debería hacernos reflexionar un poco. No es que sea malo el consumo de pan, pero, bueno, deberíamos reducir su consumo porque lo consumimos en exceso. Y, sobre todo, optar por alternativas por pan integral, ahora que podemos elegir pan integral. Es que con el pan
es un acompañamiento, claro, no lo tomamos, vamos a decir, que como un alimento en sí, sino que es un complemento del alimento principal y al final lo combinamos con, en fin, con cualquier cosa caldosa, con cualquier cocido, con las pastas. Cuando tenemos una salsa, hay que mojar el pan y no sé cuántos. Que bueno, que no me vengan a mí a quitar el placer de poder mojar de la pota directamente si mi madre no me ve. Pero, bueno, si mi madre, quien esté cocinando, no me ve. A veces me lo hago yo a escondidas para que me preste más. A mí me lo vas a contar. Pero, bueno, que lo tenemos asumido como un acompañamiento casi obligado de muchos alimentos y debiéramos de reducir un poquito, ¿no, Miguel Ángel? Sí, yo soy el primero al que le encanta el pan. Claro. Yo siempre, yo soy del sur de Castilla y es zona de pan, claro. Sí. Y bueno. Además allí hacéis un pan, allí se hace un pan que, vamos, que no es de esos que ahora vemos en algunas panaderías que duran media hora. Sí. Quiero decir que en esa zona de España yo he comido buenos panes que estaban buenos hoy, mañana y pasado. Sí, bueno, el pan candeal, por ejemplo, los panes estos grandes, claro. Eso está de morir, de rico, sí. pero bueno, son harinas refinadas y pues encontramos otra vez, por un lado, sí, la gastronomía, por otro lado, la salud o la seguridad alimentaria, en otros casos a veces están ahí contrapuestos. Pero bueno, y es verdad que es muy difícil cambiar esos hábitos, porque el pan, pues siempre, si estamos acostumbrados a comer pan, pues nos acompaña en casi todas las comidas. Hay personas que desayunan con pan porque se hacen tostadas, con el pan que les sobra del día anterior, que a media mañana comen un bocadillo, que a la hora de comer pues acompañan todas las comidas con pan, sobre todo si son guisos. Uy, a ver, tostadas, ¿qué pasa con las tostadas, Miguel Ángel? No, pues lo mismo que al final pues es pan y bueno, luego depende con qué acompañemos. ¿Son más sanas el pan tostado es más sano que el pan sin tostar? No necesariamente. No, lo único que tenemos que tener cuidado es con no quemarlo. No quemarlo porque se produce acrilamida, que es un compuesto potencialmente tóxico. Pero bueno, eligiendo pan integral y tostándolo hasta que se dore, sin quemarlo, pues y acompañándolo con buenos alimentos por encima, por ejemplo. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Un poquitín de sal. Bueno, podemos añadir un poquitín de sal, un poquitín. Un poquitín. Vale. Y tomate rallado. Tomate, bien. A veces las dos cosas, tomate rallado, un poquitín de sal y aceite. Bien, o aguacate, mira. o hummus, o queso fresco, o bueno, pues mil cosas. Yo qué sé, no se me ocurre nada ahora, pero vamos. Dicen desde el control, mantequilla. Hombre, mantequilla está buenísima, con moderación, está muy buena. Que está buenísima, pero no lo podríamos tomar como de forma una buena recomendación. ¿Qué es peor, dice Juan Saiz? ¿O qué es menos sano? Vamos a decirlo, la margarina o la mantequilla. Ya hablamos de eso en alguna ocasión. Hombre, mejor yo tiro por los cerros de Úbeda, mejor el aceite de oliva. Mejor el aceite. Ninguno de los dos, entonces, vale. Porque son grasas más... Bueno, lo de la margarina y la mantequilla es una guerra que lleva años ya en el campo de batalla. Y bueno, pues hay veces que las evidencias nos han dicho que era mejor la mantequilla, luego se volvió a posicionar como mejor opción la margarina y ahora parece que los estudios nos vuelven a decir que es mejor la mantequilla. Ajá. Lo de que era mejor la margarina nos lo decía, bueno, y de hecho escribí en el blog sobre ello hace unos años y ya queda un poco obsoleto. Lo que nos decían las autoridades sanitarias es que, por ejemplo, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, es que debíamos optar mejor por mantequillas elaboradas con aceites, con grasas poliinsaturadas, por ejemplo, aceite de oliva, y sin grasas trans. Antes se utilizaban sobre todo grasas hidrogenadas para que esa mantequilla quedara sólida y para darle una mejor textura a la hora de untar y estas cosas. Y nos decían que la mantequilla era mala porque tenía grasas saturadas. Con el tiempo hemos visto que esas grasas saturadas de la leche no son tan malas como pensábamos y que todo lo contrario, que es preferible elegir leche entera sobre leche desnatada o semidesnatada. Yo ya lo estoy haciendo desde que estás con nosotros, Miguel. Y bueno, eso es lo que nos dicen las evidencias. Luego puede ser que haya nuevos estudios que cambien estas evidencias, o sea que, vamos, que nos digan otra cosa.
Y es que, bueno, los estudios en nutrición pues a veces son complicados de hacer, sobre todo porque se basan en estudios observacionales. Y bueno, pues por eso a veces cambian tanto los mensajes que escuchamos, a veces por eso y muchas otras veces porque hay intereses comerciales también. Pues bueno, las empresas que fabrican margarina pues publican en los medios de comunicación que lo mejor es la margarina. Las empresas lácteas publican en los medios de comunicación que lo mejor es la mantequilla. Y al final hay conflictos de interés que no siempre son fáciles de identificar. Y bueno, pues a veces nos la cuelan con el mensaje.